Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Javier Sandoval, neurocoach. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día tenemos un tema, seguimos trabajando el ego que vimos el día de ayer. Vamos a seguirlo trabajando con un tema importante, un tema importantísimo. Este tema trata de que no tienes razón. No te esmeres necesariamente en todo momento que te enfrasques en algún tipo de discusión o un enfrentamiento con alguien. No intentes o no quieras tener o llevar razón siempre, ¿ya? Ese es parte del ego que te dice que tienes que ganar siempre, ¿ya? En realidad te digo que no tienes razón porque, claro, quizá en muchas cosas si tú pienses que lo que tú dices o lo que tú haces es lo más correcto. Claro, porque tú tienes tu razón, al igual que las otras personas con quien tú interactúas también tienen su razón, ¿ya? Los esquemas mentales de que hablamos en algún momento son aquellas vivencias que nos guían por ciertas decisiones o por ciertas formas de actuar, y esto hace que todos creamos que estamos en lo correcto. Entonces cada uno de nosotros siempre va a tener su razón y va a defenderla porque sus esquemas mentales van a ser así. Si tú te empeñas en llevar razón, en tener razón, y te vas a enfrascar en una discusión, y por más que ganes y te digan ya está bien, tienes razón, no te vas a sentir como ganador necesariamente. Les cuento una anécdota de un maestro mío que es Carlos Paulet, a quien le mando un saludo si es que me ve. Él cuenta una anécdota, perdón un instante por favor. Él cuenta una anécdota, gracias. Cuenta una anécdota en la cual su esposa le dijo para salir a comer, porque iban a inaugurar un restaurante famoso de Gastón Acurio, ¿ya? Y bueno, él no es de salir a comer cuando se inaugura un local porque sabe que ahí hay mucha gente que va, y efectivamente el día que fueron había muchísima gente. El mozo no llegó a atenderlas como debiera atenderles, siendo un lugar de lujo, ¿ya? Y bueno, al final terminaron cenando pues más tarde de lo que pensaban, con ciertos retrasos en la comida, con equivocaciones, porque todos estaban en Andares en ese momento. Entonces, obviamente él tenía razón con respecto a no querer haber ido en ese día. Sin embargo, su esposa quiso ir y se empeñó en ir porque ella de alguna forma tenía razón en que quería estar en la inauguración. Entonces a él le quedaban dos opciones. Generalmente siempre nos quedan dos opciones, ¿no? O me empeño en decirle que yo tenía razón, o que él tenía razón, ¿no? Para sentirse ganador, ¿no? O a pesar de todas las cosas que habían pasado, no se trata de que él perdiera, sino simplemente el no entrar en discusión y empezar desde ese punto a construir una velada pues fantástica, una velada maravillosa. Entonces tenía dos opciones: o discutir y llegar a tener razón y llegar a casa y dormir en el mueble, o quizá a partir de ahí, al margen de lo que haya pasado atrás, empezar a construir una velada muy buena, que es lo que hizo finalmente, y la pasaron genial porque se divirtieron muchísimo. Entonces generalmente nos pasa esto, ¿no? Y en cosas a veces más cotidianas. Por ejemplo, a veces estás llamando tú por teléfono a alguien y no te contesta. Y cuando no te contesta, tú te empiezas te empieza a dar cólera, te empiezas a fastidiar, te empieza a molestar, porque tú tienes algo que urgente que decirle y esta persona pues no te contesta, ¿no? Y en el momento que te contesta, lo primero que haces, como es tan urgente lo que tú quieres, en vez de decirle lo urgente, porque ya te contestó, te empeñas en preguntarle o en decirle, ¿por qué no me contestas el teléfono? Te estoy llamando hace rato, etcétera, etcétera, y no le dices lo que tienes que decirle. Más tiempo pierdes en discusiones por querer tener razón que lo verdaderamente importante que supuestamente era para ti, que era comunicarle eso urgente que tú querías. Es porque el ego nos invade, quiere siempre llevar la razón y quiere que nos digan, sí, discúlpame, tienes razón.
¿no? Pero en realidad terminas tú mal. ¿Por qué? Porque terminas discutiendo con alguien de repente a quien quieres y todo se malogra, ¿no? Todo se malogra. Entonces, una de las formas de conocer a nuestro ego es en ese instante, en ese momento, que queremos tener razón en todo o queremos llevar razón. Y hay una pregunta que la saco de uno de mis maestros también, es ¿qué quieres tú? ¿Llevar razón o ser feliz? Generalmente la gente menciona ser feliz, pero en su día a día casi siempre va a querer tener razón. Queremos ser siempre directores generales del universo. Queremos que el universo sea como nosotros queremos. Y lamentablemente no es así. Tenemos que adaptarnos un poquito más. Tenemos que ser más adaptativos. ¿Correcto? Entonces, el ejercicio que quiero que hagas hoy, básicamente, es justamente ese. Que en el momento que tú te veas, te sientas o seas consciente de que quieres empezar una discusión para que te den la razón, sepas que está actuando tu ego. Y en ese momento seas un poquito más asertivo y más adaptativo con las personas o con las situaciones en sí, porque a veces hay situaciones, ¿no? No hay una persona, pero hay situaciones y entonces uno se molesta, uno se enoja porque no salieron las cosas como uno quiere. ¿Correcto? Entonces, sé un poco consciente también hoy. Seguimos con el ego, vamos a seguir más en el plano mental de todas maneras. Activa ese lóbulo prefrontal, sé más creativo, más asertivo y busca más soluciones que llevar razón. Muy bien, hasta pronto. Te habló Javier Sandoval, Neurocoach, y nos vemos mañana. Nos vemos. Chao.